Muy buenos días, bienvenidos al foro Psicología Positiva en la Maleta. Los foros Telefónica, organizados desde el año 2011 por Movistar Colombia y Fundación Telefónica, han convocado alrededor de 6.000 personas de manera presencial y miles de seguidores vía streaming. Estos espacios han sido creados para construir un panorama sobre la cultura digital más cercano y conocer el aporte que ofrecen las nuevas tecnologías al desarrollo de competencias y habilidades en el ecosistema digital. Para dar bienvenida al evento, quiero invitar a nuestro director de Asuntos Públicos y Regulatorios de Telefónica, el señor Fabián Hernández. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir acá. Lo primero es gracias a Maloca siempre por dejarnos compartir este espacio, que ya es una buena invitación como a pensar distinto, a tener una aproximación distinta de todo lo que se habla y se discute. Nosotros hemos venido realizando estos foros y hemos querido cambiar un poco, no el esquema, sino tratar de generar una experiencia distinta. A diferencia de otros foros donde adicionalmente se comparten las experiencias de ustedes los expertos y de todos los asistentes, hemos querido que durante el día también se hagan unos talleres donde de manera adicional a ese compartir de la experiencia de cada uno de los panelistas, de ese saber de mayor práctica, de ese poder, de ese ánimo de los panelistas que siempre tienen de poder compartir con las personas que vienen ese grano de arena al tema que se convoca, se pueda generar entre todos como esa experiencia viva de qué es lo que está pasando en realidad. Tener una conversación mucho más directa con cada uno de ustedes, que las personas que vengan se sientan parte de poder decir, mire, esto sí me lo puedo llevar. Nosotros desde Fundación Telefónica somos unos convencidos de que el mundo digital y la educación no pueden ir separados. Es un elemento que sin duda alguna contribuye a la generación de realización de proyectos para todas las personas. Es una herramienta que nosotros creemos que en un mundo digital abierto, solidario, como lo vemos nosotros, con proyectos educativos, sociales o culturales como son los que apoya la Fundación Telefónica, va a generar y contribuir a un mejor país. Y cuando estamos en un entorno como en el que estamos en Colombia, creo que hablar de psicología positiva es un tema bastante importante. Este espacio del día de hoy es una invitación muy importante. Gracias por estar acá, gracias a todos los que han venido y cuenten con Fundación Telefónica para seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias a todos. Ahora quiero presentarles a Juan Sebastián Hoyos. Él es vicerrector del Gimnasio Moderno, educador, profesor de Psicología de la Felicidad y de Filosofía Oriental, coach de vida desde la psicología positiva, quien nos hará un abrebocas sobre nuestro tema. Bienvenido, Juan. Muy buenos días para todos. Realmente muchas gracias a Telefónica por la invitación. Estamos muy contentos de acompañarlos en este día. En esencia, lo que soy yo es profesor de Psicología Positiva y de Filosofía Oriental, que son dos de los temas que me apasionan. ¿Qué es la psicología positiva? Es una rama de la ciencia, es una rama de la psicología. Fue creada por un par de psicólogos muy importantes en el mundo. Uno de ellos, el principal, se llama Martin Seligman, que es profesor de la Universidad de Pensilvania. Hay personas que dicen que cuando él muera, en unos años, en 50 años, será considerado una persona de la misma estatura intelectual que Sigmund Freud, es decir, una persona que le cambió el rumbo a la psicología. ¿Y qué hace la psicología positiva? Estudia cosas como el bienestar, la felicidad y el florecimiento. Lo que ha hecho realmente es un cambio de foco. Inicialmente la psicología, sobre todo durante los primeros años, durante los primeros 50 años del siglo pasado, se centró en estudiar cosas como las patologías, las enfermedades mentales y cómo salir de ahí. Y ya no estudiar lo patológico, sino estudiar por qué hay personas que tienen en común, por ejemplo, las personas que florecen. ¿Qué significa eso que llamamos la buena vida? ¿Qué es la felicidad? Entonces ha cambiado el foco, se ha dedicado a estudiar aquellas cosas que merecen, la vida que merece ser vivida. Entonces, en ese sentido hay un cuerpo de conocimientos y de investigaciones y de resultados muy, muy, muy interesantes. A veces se cree que la psicología positiva tiene que ver con pensar positivo, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver más sobre todo con la idea de que de nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio, podemos construir una vida mejor. Y hay muchas actividades asociadas a eso. Hay varios modelos de felicidad.
De pronto los dos más importantes, modelos de bienestar y felicidad, hay uno que es el de Martin Seligman. Este es con el que nosotros trabajamos en el colegio, es un modelo creado por una profesora muy importante que se llama Sonia Lubomirsky y que dice que una vida de florecimiento, de plenitud, de felicidad tiene elementos como los siguientes: emociones positivas, una construcción de una vida con sentido y con propósito, desarrollar resiliencia para manejar las adversidades, y relaciones sociales de calidad, no importa qué tantas, sino más bien de calidad. ¿Qué es la educación positiva entonces? Es una corriente educativa, que es una tendencia también hoy en día muy innovadora, que se basa esencialmente en la psicología positiva y en la neurociencia, aplicadas a la educación, aplicadas a los colegios, sobre todo a las escuelas. Pero lo esencial es que este modelo, este paradigma entiende que el propósito de la educación no es el aprendizaje, sino el propósito es el florecimiento de los niños, las niñas, los estudiantes, es decir, el pleno desarrollo de todas sus dimensiones. Lo que dicen las investigaciones y con lo que trabajo este modelo es con la idea que para que haya florecimiento, desarrollo pleno, integral de niños, niñas y jóvenes, se requiere no solamente el desarrollo intelectual, por supuesto, esencial, sino el bienestar, la felicidad en la escuela, las emociones positivas y otra cosa importantísima que es el desarrollo del carácter. Ahora, cuando uno estudia en el mundo modelos de educación positiva, currículos, colegios, instituciones, uno encuentra que están trabajando temas en común. Todo el tema de mindfulness y yoga, sobre todo con la idea, tienen muchísimos beneficios ambas prácticas, pero sobre todo educar la mente, que es sin duda el órgano pues, más importante que tenemos y del cual depende, por ejemplo, el aprendizaje. El cultivo de emociones positivas, que es la manera como la psicología positiva aborda el desarrollo de la inteligencia emocional. Todo el tema del desarrollo del carácter y el desarrollo de las virtudes, que es un tema fascinante. Eso en cuanto a la formación ética de los niños, de los jóvenes. Un concepto muy bonito que es la idea del growth mindset, la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Que tiene que ver con la neuroplasticidad y con la concepción que nosotros y que nuestros estudiantes tienen sobre su propia inteligencia. La idea de que la inteligencia es como un músculo que se puede desarrollar y se puede cultivar y no es estático. Un concepto muy bonito que es el concepto de grit, tiene que ver con la perseverancia. Las investigaciones en el mundo dicen que las personas más exitosas, y por éxito no me refiero a las personas que tengan dinero, sino a las personas que logran cumplir sus sueños personales y sus metas, el principal factor que tiene que ver ahí no es la inteligencia, sino es la perseverancia y la pasión. El propósito de los colegios y de las escuelas, ¿cuál es? Que los niños encuentren su lugar en el mundo, que encuentren su voz, que encuentren sus pasiones, sus fortalezas y sus talentos y la pongan al servicio de los demás. La inteligencia social, esencial, ya lo hablaba al principio Fabián, las relaciones humanas en el trabajo, en la vida, pues son base importantísima. En los colegios los niños deben aprender a dos cosas. Uno, cómo concentrar la mente y dos, cultivar su carácter. Una persona que sabe concentrar la mente puede aprender maravillosamente cualquier cosa, digamos, puede poner la mente al servicio de cualquier tarea que necesite. ¿Cómo manejar el estrés? Ya les voy a contar por qué el tema del estrés, pero sin duda todos vivimos, esto es una epidemia, entonces ¿cómo no enseñarle en los colegios a los niños a enfrentar el estrés al que se ven? ¿Cómo entender y regular las emociones, la educación emocional, fijar metas y propósitos para construir una vida con sentido? Y cómo desarrollar buenas habilidades sociales. Entonces, los modelos de educación positiva hacen eso, tienen su currículo académico y tienen un currículo que va en paralelo donde se desarrollan estos temas. Hay unas investigaciones muy interesantes que dicen que cuando los niños y nosotros como adultos experimentamos bienestar y emociones positivas, somos más creativos. Las investigaciones también dicen que cuando los niños y los jóvenes experimentan bienestar y emociones positivas, hay más aprendizaje y hay mejores resultados en pruebas estandarizadas. El cerebro funciona distinto y yo siento personalmente que la Cátedra de Paz es una oportunidad maravillosa para incluir estos temas, porque todos nosotros como colegios estamos obligados a trabajar el tema de la paz. Es una oportunidad maravillosa. Muchos grandes pensadores, educadores y maestros dicen que para construir paz social, primero tenemos que construir paz interna. También las repercusiones que tiene el bienestar en cuanto a que las personas son más productivas cuando experimentan y experimentamos bienestar. La felicidad no la producen las cosas externas. La felicidad duradera la construyen otras cosas. No es fácil, requiere de esfuerzo, como cualquier cosa que vale la pena en la vida, y tiene que ver con cosas más profundas, más bonitas, más humanas, que generan más armonía. Y finalmente nuestro planeta, yo por ejemplo procuro no ver noticias ni prender la radio por las mañanas porque realmente estamos absolutamente inundados todo el día. Estamos en un mundo donde no hay esperanza.
Estamos inundados constantemente de un mensaje que no hay esperanza, no hay posibilidad de una sociedad futura. Entonces, sí necesitamos atacar eso, necesitamos construir, cultivarnos todos nosotros como comunidad, fijándonos en lo bueno, en la armonía, en las posibilidades que tenemos de desarrollo. Y en ese sentido los modelos de educación positiva trabajan esto y lo hacen de una manera muy bonita. Queremos un futuro con mayor optimismo. Vuelvo a promocionar nuestro Twitter para que sigamos muy activos en nuestras cuentas de redes sociales. Recuerden el hashtag #Foros Telefónica y a quien quiera seguirnos recuerden @FTelefónicaco. Entonces ahora quiero presentarles a nuestros panelistas invitados. José Fernando Mejía. Gracias. José Fernando es director del programa Aulas en Paz, psicólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard y amplia experiencia en dirección de programas educativos. Invito también a María Adelaida López, fundadora, directora, Corporación Duna, Alternativas Creativas para la Paz, politóloga de la Universidad de los Andes con maestría en Sociología Cultural de Goldsmith College, Universidad de Londres. Romina Peschiera, formadora en educación positiva de Aviva Education, educadora de Columbia University, especialista en e-learning e integración activa de las tecnologías en el aula. Samuel Arias, Happiness Trainer y cofundador P-Life, conferencista y consultor dedicado a la investigación sobre felicidad en el marco de la psicología positiva, neurociencias, bioética y capitalismo consciente. Y por último, invito a nuestra moderadora, Rosalía Castro. Rosalía, bienvenida. Comunicadora social con estudios en maestría en London School of Economics, con amplia experiencia en el sector de responsabilidad social empresarial, especialista en educación y actual coordinadora nacional del programa Aulas en Paz. Les pido un aplauso para que iniciemos nuestro panel. Gracias. Aquí hay muchos puntos en común. Y mucho de lo que presentó Juan Sebastián, todos lo tocamos de alguna manera. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer al panel es un poco redondear y preguntarnos cómo se encontraron esas dos palabras tan poderosas que son educación y positiva. Son palabras que ya solas son súper poderosas, pero ¿de dónde surge ese encuentro de esas dos palabras? Siento que la presentación que hizo Juan Sebastián fue chévere porque en esa cabemos todos y muestra cómo hay mucha gente pensando esto desde diferentes frentes. Creo que en tu pregunta lo que se me viene a la mente es cambio, pero este cambio en realidad está sujeto a trabajar sobre lo que se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo. Creo que es un mensaje de esperanza. Eso me traen las dos palabras, como esperanza, pero también afán de cambio. Tenemos el paradigma de que construimos desde lo que no funciona, y creo que a mí lo que más me atrapó del tema de la psicología positiva y un poco sumergirme en la biología del cerebro es que podemos hacer las cosas desde lo que funciona. Entonces, para mí lo que me llama eso es aprendizaje desde lo que funciona. Creo que eso es un llamado pero muy grande para todos, para entender que tenemos toda la capacidad, las fortalezas y además tenemos herramientas para hacerlo. Y creo que la educación es un eje fundamental de transformación y desde ahí creo que debemos empezar. Como educadora, siento que a veces uno dice la psicología es como un espacio para algunos pocos, ¿no? Como el que puede ir al psicólogo, el que puede pagar el psicólogo, el que puede tener un tratamiento, pero cuando lo hablas ya en educación y lo llevas al aula, deja de ser algo que pueden acceder unos pocos a algo que pueden acceder unos muchos. Esta sensación de bienestar, el entender qué causa felicidad, el tener un growth mindset, como decía en el video, ¿no? Una mentalidad de crecimiento y el saber que no nacemos con una inteligencia fija, sino que podemos desarrollarla y hace que todos tengamos acceso a ella. Y por eso me parece tan relevante, ¿no? Desde Duna y desde lo que nosotros hacemos, siento que la unión de esas dos palabras se puede resumir en paz interior. Pues nosotros lo que trabajamos es justamente desde la premisa que desde la paz interior es desde donde se puede desarrollar pues una paz societal y creemos y estamos muy alineados con todo lo que se hablaba allí sobre todas las habilidades. Estamos convencidos que ahí está el link entre estas dos palabras. De pronto a mí me gustaría agregar pues
comparto todo lo que dicen. Lo primero es el nombre psicología positiva, a mí no me parece bueno, porque un poco desvía y entonces uno cree que es pensar positivo, desconociendo la realidad, y realmente no se trata de eso. Hay mucha investigación y hay mucha evidencia y hay mucha ciencia. A mí me gusta más llamarlo psicología del bienestar, psicología del florecimiento. Entonces también el nombre educación positiva, pues por educación uno entiende realmente, el término de fondo es más esa idea de formación humana, el término de sacar de adentro, de poner en acción aquellos valores intrínsecos, esas cualidades, esas virtudes que todos tenemos, desde la filosofía del yoga, esa luz, esa conciencia que somos en esencia, y es como sacarla y ponerla en práctica con los demás. Esto lo que buscan los modelos de educación positiva es formar profesores y formar padres para que primero ellos experimenten bienestar, nosotros como profesores y como padres experimentemos bienestar y felicidad, para que por un lado con nuestro ejemplo podamos transmitirlo, y que no requieren de mucho dinero, de muchas cosas, y son muy prácticas y son muy poderosas. Bueno, mencionaste dos ejes fundamentales, digamos, de apropiación de la educación positiva. Uno, la casa, y otro, o sea, los padres de familia, y otro, los docentes. ¿Dónde se aprende educación positiva? De pronto los docentes tienen mayor oportunidad de asistir a un foro y formarse en educación positiva. ¿Cómo logramos que los papás tengan esa misma sintonía? ¿Dónde comenzamos? Pues yo creo que una de las pistas para esto es cómo aterrizarlo, y aterrizarlo implica volverlo a acción. Nosotros trabajamos alrededor de resolución pacífica de conflictos y prevención de intimidación escolar, y una de las cosas que queremos hacer es que los niños desarrollen las múltiples habilidades que necesitan para manejar sus conflictos. Entre ellas, por ejemplo, lograr ver su mundo interior, reconocer lo que sienten y manejar sus emociones. Y ahí es donde están las pistas de cómo es que esto se aterriza y se vuelve acción. Cuando yo me relaciono con el otro y comienzo a promover que ese otro y yo mismo, porque estamos todos aprendiendo, comencemos a desarrollar estas habilidades. Y esto es un cambio de chip distinto al que uno usualmente tiene para abordar estos temas tanto en la familia como en el colegio. Entonces, parte de lo que nosotros hemos construido en Aulas en Paz es cómo acompañar a los docentes y a las comunidades educativas, incluyendo a los papás y las mamás, para dar ese cambio. Cuando uno logra hacer ese vínculo, los papás y las mamás se sintonizan muy bien. Ellos casi siempre llegan con las mismas preguntas y los mismos dramas. ¿Cómo hago para que este chino me haga caso? ¿Cómo hago para que sea una persona responsable, libre, autónoma, feliz? Casi todos tienen las mismas preguntas. El problema es que las respuestas a veces no son las mejores. Y eso implica una cosa muy retadora, porque tenemos que meternos con la gente y con todos muy profundamente, como lo hacen ustedes, pero además ir más allá y trabajar sobre las estructuras. Pero una pista interesante es, esto tiene que estar aterrizado en algo profundamente personal, pero también en una cosa que se vuelve muy relacional, y en últimas en pensar las estructuras, que para nosotros obviamente son las casas y los colegios. Si no pensamos la cosa por todos estos lados, nos vamos a quedar cortos. Yo también quisiera compartir otra anécdota, experiencia. Nosotros trabajamos con los chicos del sistema de responsabilidad penal adolescente, que pues son los chicos que están privados de libertad y que viven en unos centros que a su vez son colegios, son instituciones educativas. Y nosotros lo que hemos visto es que con todos los procesos de resocialización que se hacen dentro del centro, todo, digamos, la ruta académica que ellos tienen adentro, realmente el primer factor de riesgo que estos niños tienen es volver a sus casas cuando salen. Realmente, digamos, en estos contextos es donde uno puede ver realmente la importancia de los padres de familia en todos estos procesos. Entonces, pues, si uno no puede trabajar directamente con los padres, pues como sería el escenario ideal, nosotros tampoco podemos trabajar o no hemos trabajado directamente con los padres, pero sí hemos visto que los mismos niños permean, digamos, los mismos hogares, y desde ahí se puede empezar a hacer una transformación. Aulas en Paz es un programa que tiene ya 12 años promoviendo competencias ciudadanas o habilidades socioemocionales para que los niños y niñas del país aprendan a manejar conflictos pacíficamente y a luchar contra abusos de poder que implican agresión, entre ellos intimidación escolar. Estamos en un punto realmente muy interesante de desarrollo. Estamos construyendo una alianza ahora con la Fundación Telefónica que nos tiene súper emocionados porque nos va a permitir llegar a muchos sitios. Una de las cosas que he aprendido es que uno de los principales riesgos que uno tiene trabajando en esto es creerse que uno tiene la respuesta.
Aulas en Paz es maravilloso, no me malentiendan, por favor. Pero todos nuestros programas son maravillosos. Y en este escenario de construcción de paz en el que estamos, creo que es muy importante que nos demos cuenta que nuestro camino es uno y no es el camino. Que lo que nosotros promovemos es una forma de llegar seguramente a un destino común, pero que cada uno tiene un camino distinto. Y que cada uno de nosotros ha escogido el que le parece mejor y que quizás no tenemos que ponernos de acuerdo en cómo llegamos, sino para dónde vamos. Creo que una de las habilidades más importantes es mirarnos. Entonces, sí hay que ser como bien autocríticos y ponernos de acuerdo más bien para dónde vamos. Bueno, nuestra organización P-Life, digamos, nace o se ha dedicado a divulgar e implementar la psicología positiva, la biología del cerebro, el mindfulness y el coaching, básicamente. De manera que nosotros desde lo organizacional hay muchos papás y los entrenamos desde allí para hacer un trabajo conjunto. Si a mí me preguntan qué es la psicología positiva, yo la resumo en 3 frases, que es: los demás importan. Y a eso nos dedicamos nosotros en los talleres con profesores, con alumnos y con papás, es a desarrollar la empatía a través de todas estas herramientas. Otro tema importante que hacemos es desde el Centro Colombiano de Psicología Positiva, desde lo organizacional, y hay una noticia bien buena para los docentes, y es que actualmente nosotros trabajamos con las pymes, que son los que mueven el 80% de la economía, y estos programas de psicología positiva, de neurociencia, son onerosos para ellos, y llegamos con las grandes, apalancamos las pequeñas y llegamos con estos programas. Vamos a abrir un nicho en el Centro Colombiano de Psicología Positiva para el sector educativo, donde los docentes, rectores, quien tengan el tema de formación, pueden ir allá al Centro de Psicología Positiva colombiano a entrenarse. Y finalmente nos dedicamos a divulgar la psicología positiva y la neurociencia a través de foros, simposios, congresos, y eso estamos. Básicamente es hacer una sociedad más consciente, sobre todo, más empática, más compasiva. Ese es como nuestro foco. Nosotros en Duna tenemos un programa que se llama programa Santosha, Yoga para la Convivencia Escolar. De hecho, nosotros también trabajamos el tema de la psicología positiva desde la convivencia. Santosha significa contento, el contentment, es el estar contento, estilos de vida que uno debe adquirir, digamos, o que promueve el yoga en toda su filosofía. ¿Cómo trabajamos este programa Santosha? Tiene 2 líneas de trabajo básicamente, una dirigida a los niños, niñas y adolescentes, y otra para los docentes. Para los niños, niñas y adolescentes trabajamos en la promoción básicamente de habilidades socioemocionales o habilidades blandas, como el reconocimiento, el manejo de las emociones, el manejo de estrés, autorregulación emocional. Y hicimos un estudio en el año 2013 con la Universidad de los Andes justamente para medir todos estos protocolos que estábamos trabajando. Tuvimos muy buenos resultados en ciertas variables relacionadas puntualmente con la convivencia escolar, como depresión, ansiedad, prosocialidad y agresividad u hostilidad. Esto, digamos, nos empezó a dar pistas sobre pues, lo que ya sabíamos por, digamos, evidencias internacionales. Este tipo, pues, obviamente, de intervenciones mediante el yoga se trabajan en muchas partes del mundo, pero aquí en Colombia hemos empezado como a pilotear esto ya científicamente y tenemos ya pues, algunos estudios, algunos publicados también en revistas indexadas sobre este tema. En relación a los niños, trabajamos un protocolo de un semestre con ciertas temáticas y básicamente lo que hacemos son clases de 45 minutos donde trabajamos asanas o posturas físicas que van realmente pues direccionadas a todo el tema del campo, digamos, físico, sistema nervioso central, sistema de regulación, sistema simpático, parasimpático, endocrino. Realmente el yoga es una ciencia que va directo a todos los sistemas, puntualmente el sistema nervioso central y sistema endocrino principalmente. Después pasamos a algo que se llama pranayamas o respiración, es una respiración consciente. Los niños les enseñamos a respirar, de ahí viene mucho también el tema de la regulación emocional, del reconocimiento, del manejo de las emociones, justamente cuando uno empieza a aprender a respirar. Después hay algo muy importante que es aprender a relajarse. La gente cree que relajarse es tomarse una cerveza, en el caso de los adultos, y ver televisión o hablar con un amigo, y pues resulta que la relajación es algo que se debe hacer de una manera consciente. El estrés pues realmente es algo que hay que tomárselo muy en serio
y para aprender a manejarlo pues no es, digamos, exteriorizándose, como la gente cree que relajarse es hacia afuera. Por último tenemos un componente que es de meditación, donde trabajamos todo el tema de mindfulness, aunque pues el tema, digamos, del mindfulness se trabaja transversal en todas las prácticas del yoga, pero pues puntualmente hay unas prácticas de observar el pensamiento, de observar las emociones, de observarse uno mismo, de tener la capacidad de generar como toma de perspectiva y pensamiento crítico, que es lo que básicamente la toma de perspectiva se trabaja mucho desde este lado. Somos muy conscientes de la carga, digamos, emocional y de estrés que tienen los docentes y creo que es muy importante también a los docentes darles herramientas de autocuidado, de manejo de estrés, de regulación emocional. Digamos, nosotros trabajamos por medio de un diplomado, que también tenemos parte virtual, parte presencial, en convivencia escolar y herramientas de autocuidado para los docentes, donde también a los docentes les damos unas cápsulas también de habilidades socioemocionales para que ellos trabajen con ellos mismos, pero también con los niños. Qué interesante puede ser que los docentes sepan hacer ciertas prácticas de pranayamas o regulación o de respiración para que los niños estén más concentrados, más tranquilos para poder presentar el examen, más conectados con ellos, con su conocimiento. Entonces hay ciertos tips que son ciertas cápsulas que nosotros les damos a los docentes que duran 5 minutos para el inicio de las clases, para el final de las clases, cuando los niños están fuera de control. Entonces eso básicamente es lo que nosotros hacemos, tanto con los niños, niñas y adolescentes, como con los docentes. Por añadir con tu pregunta, de pronto yo quisiera decir 3 cosas. Lo primero es, creo que lo que dice José es muy importante y eso es cierto. Nosotros acá compartimos un modelo, creemos en la educación positiva, en lo que hemos explicado todos, pero pues no es más, es un modelo adicional, es un paradigma adicional, no es el único y tiene cosas maravillosas y también tiene cosas en las que puede mejorar y yo creo que eso es fundamental y estamos de acuerdo en lo que queremos, sobre todo la importancia de la formación humana, de construcción de paz interna, de paz social y atacar otros frentes, otras dimensiones del ser humano y de los niños y de los jóvenes y no solamente el intelecto. De pronto eso sería como importante. Sin duda los programas virtuales yo creo que hoy en día son maravillosos, son la opción. De pronto lo importante es en los colegios, si hay un grupo de profesores que están haciendo algún tipo de estudio virtual de este tema o de cualquiera, de pronto pues por nuestra experiencia y por la experiencia general lo importante es como tener también pequeños espacios donde los profesores puedan y podamos compartir nuestras experiencias, tanto de aprendizaje como que estamos trabajando con los niños, con los jóvenes, hacer como comunidades de práctica, de aprendizaje, eso enriquece muchísimo. Entonces si uno logra tener cosas virtuales hoy en día que hay de todos los temas, gratuitas, buenísimas y uno tiene pequeños grupos de profesores, pues eso es una combinación buenísima y así podemos generar también mucha formación humana de nosotros como profesores. Bueno, y tocaste un punto que lo habías tocado antes, pero esta vez lo tocaste de manera distinta y era una de mis preguntas y es el currículo paralelo. A mí me disonó ese término porque cuando uno tiene un currículo paralelo, pues quiere decir que hay un currículo y hay otro al lado que no tiene nada que ver y no se conecta. ¿Se conecta o no se conecta? Y la conciencia plena ¿es plena hasta cuándo? O sea, ¿yo soy consciente en todas mis actividades o solo en aquellas del currículo paralelo? ¿Cómo funciona esto? Las estructuras educativas están construidas sobre el error, sobre ver el error en el otro y castigarlo. O sea, no es solo verlo, sino castigarlo con nota o castigarlo efectivamente con castigos. Por eso es que a los niños cuando cometen un error no solo se rajan, sino que llaman al papá, lo regañan, les anotan en una cosa que pues, se puede llamar observador o como quieran, o lo sacan del colegio, pero en realidad no hay una construcción sobre el error como fuente de aprendizaje, aunque en el discurso está eso desde hace más de 100 años, ¿no? Todos repetimos una y otra vez que aprendemos embarrándola. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque es que pedirnos que no veamos lo malo no va a servir. Porque estamos tan acostumbrados, pues yo no sé si a ustedes les pasa, cuando uno ve un documento, sin ni siquiera leerlo, uno ve el error sin haber comenzado a leerlo y uno ve la tilde que falta. Y eso en realidad tiene unas consecuencias muy difíciles de las que no nos damos cuenta, vuelvo al darnos cuenta y al mirarnos, que es el primer paso, porque creo que entonces hay que planear como un caminito y entonces hay que apuntar hacia allá, pero ver cómo nos vamos acercando. Esto en realidad implica una cosa bien diferente, pero entonces ahí hay una tensión porque la psicología positiva nos muestra precisamente que tenemos que cambiar la visión y no ver lo malo, sino ver lo bueno y para dónde podemos ir.
Y ahí entonces la invitación mía es, comencemos con las cosas pequeñas. Comencemos con la próxima vez que un estudiante nos saque la piedra. Comencemos con la próxima vez que un estudiante o que mi hijo o que alguien la embarre, y qué es lo que voy a hacer yo frente a eso. ¿Voy a castigarlo? Y entonces voy a hacer algo para que aprenda a las malas, sufriendo como muchas personas creemos que supuestamente se aprende, o voy a darle la vuelta a eso y lo voy a ver como una oportunidad de aprendizaje. Porque es que si no, esto se puede volver realmente un discurso solamente, y en realidad esto tiene que comenzar a transformarnos, porque o si no, no vamos a lograr lo que queremos. Creo que es difícil, y parte importante es ver que es difícil, es darnos cuenta de que estamos en un camino que nos va a llevar tiempo y que implica todas esas habilidades que hemos visto, porque si no somos coherentes en nuestro propio camino de llegar hasta allá, es difícil que logremos algo. Como educadora, y los que son educadores aquí sabemos que el currículo es algo fundamental para guiar nuestra práctica educativa. Digamos, el currículo formal en cualquier institución nos dice que debemos enseñar, qué habilidades, qué contenidos debemos enseñar, hasta qué valores y actitudes, ¿no? Entonces, lo que se propone desde la psicología positiva es tener este currículo paralelo, que bien lo mencionaba Juan Sebastián, donde se hable de estos temas que a veces no se trata en un currículo formal, ¿no? Pone en blanco y negro un poco lo que se tiene que hacer y que a veces se hace de forma inconsciente o simplemente se deja pasar porque uno no lo conoce, ¿no? por un poco de ignorancia. Entonces el currículo paralelo te ayuda a los profesores a empezar a ser más conscientes de estos temas, más mindful como se dice, y empezar a incorporarlos en el aula poco a poco con un buen entrenamiento, o como bien dijo Juan Sebastián, de repente no tiene que ser que el colegio te brinde ese entrenamiento, sino tú mismo buscarlo, pero si tienes un colegio que promueve este tipo de, digamos, de educación, lo vas a tener más claro a dónde tienes que ir, ¿no? A qué cosa buscar, si es que tienes esa guía. Bueno, digamos que el currículo paralelo, y yo soy un convencido de que no debe ser paralelo, es decir, la felicidad tiene, y yo le he llamado de frente felicidad, le llaman desarrollo a escala humana, le llaman calidad de vida, le llaman bienestar, le llaman 20 cosas, pero yo le llamo felicidad de frente, y yo creo que todos queremos ser felices. A veces, a causa de nuestro modelo del mundo, de la huella emocional que tenemos, buscamos caminos no tan chéveres para llegar a la felicidad y nos hace interpretarla de una manera distinta. Yo creo que la educación debería implementar el Pareto, diría yo, de la educación. Sería el tradicional currículum, 20%, voy a ser muy atrevido, mi querido Juan, muy atrevido, 20% y 80% emocional. Y nosotros nos enfrentamos a muchísimas cosas duras, y esas son las que hoy estamos llamados a enseñar a los alumnos para que aprendan a gestionar su vida en general, para que somos seres emocionales finalmente. Pues hoy en día, y puntualmente en este contexto de posconflicto en el que nos encontramos, pues casi que son una condición necesaria para lograr una paz estable y duradera. O sea, sin incluir estas habilidades socioemocionales puntualmente dentro de las instituciones educativas, no hay forma de hacer una transformación puntualmente en este contexto del país a largo plazo. Los niños, las niñas y los adolescentes que tienen estas habilidades socioemocionales, digamos, incorporadas dentro de sus actitudes, dentro de su vida, tienen mucha más posibilidad de ser profesionales exitosos, de ser pues no solo personas felices, sino profesionales muchísimo más exitosos, y lograr también a futuro un país no solamente mucho más pacífico, sino mucho más, digamos, productivo. Creo que los niños y las niñas y los adolescentes también deben estar empoderados de todo este tema. Hay que empezar a identificar líderes dentro de las instituciones educativas que puedan casi que tomar la bandera de este tema, y uno también pensar en generar procesos de formación paralela a los niños, a las niñas, que se vuelvan en últimas también replicadores para poder generar como toda una transformación, digamos, profunda en este tema, y es a lo que pues nosotros estamos tratando de apuntarle en este momento. Entonces, también convencida de la importancia, digamos, de este currículo paralelo. Compartir dos cosas que nosotros hacemos en el colegio que son muy poderosas.
Una, nosotros tenemos una cosa que se llama el ciclo formativo del error. Nosotros somos unos convencidos de que el error es una oportunidad maravillosa de aprendizaje y de crecimiento. Por ejemplo, ayer estuve en una reunión en la oficina del rector porque 2 estudiantes de 18 años, de 11, cometieron algo grave y que, digamos, que uno no esperaría. Pero nosotros lo primero que hacemos, y digamos por regla, como profesores, cuando nos relacionamos con un estudiante y pasa algo, siempre es hacerle unas preguntas claves. Nunca furiosos, nunca, sino primero, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu versión de lo que pasó? Yo estoy en posesión de esta información, ¿qué fue lo que pasó? Si uno utiliza el diálogo y cuando un estudiante comete errores, que los comete todos los días, si nuestra decisión, en vez de inmediatamente de con furia, ir a atacar y a regañar y a mostrar, preguntamos y hacemos un ejercicio constructivo para que primero el estudiante reflexione y después nosotros en un diálogo vamos guiando, que en últimas es nuestra labor como profesores, pueden pasar cosas maravillosas. Que realmente que no sea un discurso, el error es algo maravilloso como forma de aprendizaje y podemos construir a través del diálogo y de una actitud distinta, no desde el miedo, no desde nuestra autoridad de poder con los estudiantes, sino desde un rol más de guiar y de acompañar y de con preguntas, porque la reflexión sobre la acción es una de las cosas que más genera aprendizaje en niños, en jóvenes y en nosotros. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad como profesores, nuestro primer deber, ni siquiera es capacitarnos técnicamente, sino generar un proceso de transformación personal. Todos los días estarnos cultivarnos para ser mejores personas, que es una tarea que no termina nunca. Toda la vida tendremos que luchar por eso, para que con nuestro ejemplo y esa transformación que se da también repercute en nuestra manera de relacionarnos, podamos ser mejores profesores. Entonces, sin duda, si en estos ejercicios, sobre todo en lo que tiene que ver con educación emocional, carácter, no hay primero una transformación personal, termina siendo un discurso vacío, intelectual, que no genera transformaciones en nuestros estudiantes, que es lo que queremos. Entonces, si no hay transformación personal, pues esto está llamado a fracasar. Nosotros, ¿cómo podemos dar una clase? Lo que tú decías, tratar de formar para la paz y enfurecernos y reaccionar, claro que nos puede pasar porque somos humanos y pasa, pero de pronto tener la mirada autocrítica y decir, miércoles, perdón, me equivoqué, ayer me equivoqué con ustedes, o tratar de manejar nuestras emociones. Y lo tercero, en cuanto al currículo, yo lo llamé un currículo paralelo porque sin duda, pues hoy en día es decir, si hay un colegio que sea muy progresista como los hay, perfectamente puede tener dentro de su currículo oficial claramente cuáles son sus competencias y cuáles son sus cosas, pero esto es como una aproximación sobre cómo incrustar la educación positiva en un colegio con un currículo tradicional. Entonces lo que uno pensaría sería, yo formo a mis profesores a 1, a 2, a 3, a 4 en algunos de los temas principales de la psicología positiva, en algunos que yo escoja que están alineados con lo que yo quiero trabajar desde mi PEI, desde mi proyecto como escuela, como institución, y después ellos lo pueden llevar a la práctica de varias maneras, el carácter, educación emocional, cultivar la mente, la paz interna, en fin, tantas cosas, la bondad, ¿sí? Tantas cosas, y entonces lo podemos hacer de muchas maneras. Y ahí hay muchas experiencias de las que podemos aprender. Entonces el paralelo es para que no se desdibuje, pero sí lo tenemos que incluir en todas nuestras prácticas diarias, es como el ejercicio. Samuel ha mencionado varias veces el tema de gestión de emociones y como lo ha mencionado varias veces, pues uno comienza a decir es normal y es cotidiano. Entonces, la última pregunta que voy a hacer es acerca de gestión de emociones. ¿Qué es eso? Bueno, cuando a mí me invitaron a este foro, que el título es Psicología Positiva en la Maleta, a mí me encantó, porque es que esa maleta, los que nos tocó educarnos con el paradigma antiguo, ¿sí? Traemos una maleta pesada esa maleta, y tiene que ver justamente con las emociones, es justamente esa maleta de las emociones donde hoy, como les decía anteriormente, es la que finalmente nos hace vulnerables hasta cualquier cosa que nos sucede. Cuando yo hablo de gestión de emociones, es tener la capacidad de gestionar por lo menos las emociones básicas. Cuando tú logras que un enojo no se te convierta en una rabia, en una ira, y si dejas que se te convierta en una ira, te vuelves neurótico. Es cuando tú logras que el asco, que es una emoción básica, no se te convierta en una aberración. Es cuando tú logras que la alegría, la felicidad no se te convierta en una euforia, que es el extremo. Entonces, cuando tú logras reconocer tus emociones, es de la única manera que aprendes a gestionarla. Nosotros, o lo que más hemos intentado hacer, es a través de la psicología positiva, la gestión de emociones, es darle las herramientas a las personas para que entiendan que la felicidad también está en la adversidad. Entonces, cuando uno logra entender estas herramientas, llevarlas a las aulas,
y a las organizaciones en plastilina, les enseña dónde están las emociones, dónde se alojan, cómo se conectan con los lóbulos frontales, cómo se piensa en el largo plazo, cómo se masajean las funciones ejecutivas, es ahí donde uno dice gestión de emociones. Es por eso que en Colombia, hoy, cada 29 horas se suicida un adolescente. Es por eso que tenemos tantos problemas de depresión en los adolescentes, es justamente por eso, porque ahogan las emociones y no las gestionan, es decir, no las suben a medir el riesgo y a largo plazo. Gestión de emociones. Hace como 15 años yo me encontré con un programa que se llama Segundo Paso. Una de las primeras cosas que yo comencé a conocer de estos temas, y ellos tenían un cartelito con un signo con un señal de pare, decía para y piensa, y eso se me quedó. Si fuera un eslogan o un titular, es eso, es para y piensa, es no dejarse llevar automáticamente por lo que siento, que es lo que usualmente pasa. Uno siente algo y lo lleva, uno se hace cosas por lo que siente, no por lo que piensa. Pero en realidad la mayoría de las cosas que hacemos es por lo que sentimos, las buenas y las no tan chéveres. Si logramos todos lograr identificar el momento justo en donde tenemos que parar y pensar, ahí lograríamos un montón de cosas. Es un montón, todo un mundo. Uno podría construir solo un currículo basado en gestión de emociones, pero como tenemos poco tiempo, el para y piensa me ha servido un montón a mí. Sobre todo para darme cuenta cuando uno he parado y decir, pucha, me faltó. Tengo que darme cuenta antes, la próxima vez, tengo que parar y pensar igual que yo quiero que mis estudiantes paren y piensen. Entonces uno puede aprender mucho sobre resolver conflictos, sobre manejar sus emociones, sobre cómo funciona el cerebro, sobre cómo hacer vainas, pero es en la acción que esto se pone en reto. Y es en la acción en donde yo con mis estudiantes y conmigo mismo hago cosas que me llevan a entrenarme, que es una palabra que hemos usado muchos acá. Y es con pequeñas técnicas más que se van complejizando y que se van volviendo realmente cada vez más completas que esto se logra. Entonces, porfa, no caigan en el riesgo de aprender sobre y de decir muchas cosas sobre estas cosas, sino realmente que esto se vuelva acción transformadora. Sí, la gestión de emociones. Es interesante todo esto porque, claro, a mí nadie me enseñó nada de educación emocional, esto es algo absolutamente nuevo, todo este tema de gestión de emociones. Nosotros, por lo menos los de nuestra generación, crecimos a palo seco con este tema, y en el colegio ni en las casas casi que se hablaba de esto, porque nuestros papás tampoco tuvieron ninguna oportunidad, ningún acceso a este tipo de información. Entonces, claro, pues cuando uno habla de este tema de gestión de emociones, y pues digamos desde el camino del yoga, desde lo que nosotros hemos hecho, pues hay una herramienta, digamos, muy interesante, que es el drashta, que es como el observador, ¿no? El observador imparcial, que es como uno puede, obviamente con la práctica, porque pues esto es algo de toda la vida, todo el tema de la gestión de emociones, esto no lo aprende uno en un curso de 2, ni de 3 días, ni de 4, ni de un mes, esto es un camino de vida, el tema de la gestión de emociones. Pero hay tips, hay herramientas como el drashta, como el observador, como el no engancharse, como en qué es la mente, empezar a entender uno qué es la mente, qué son las emociones. Yo creo que eso es un ejercicio y es una habilidad que uno va aprendiendo con la vida, y el yoga pues puntualmente con todas las, digamos, las herramientas que nos da, desde la misma respiración, desde la misma observación en la meditación, desde el mismo equilibrio del sistema, digamos, físico, desde el mismo cuerpo físico, desde cómo poco a poco se va regulando el sistema nervioso central, todos los sistemas, y va uno pudiendo acceder a esos mundos que uno, como siempre está como tan exteriorizado, no simplemente pasa la vida en automático, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que desautomatizar un poquito como la mente y las emociones para uno poder empezar a gestionarlas. Eso es como digamos, lo que nosotros hemos aprendido. El otro día estaba en tercer grado y estábamos haciendo un proyecto de los tipos de texto, y los chicos tenían que escribir un texto descriptivo, y para eso estábamos creando un libro digital donde era uno de los capítulos de su libro, texto descriptivo. Y claro, estamos en una aplicación y tengo pues a un montón de chinos levantando la mano, que no puedo, que no entra, que no sé qué, entonces uno tiene que multiplicarse
por 20 personas. Había uno de los niños en particular que me levantó la mano y yo estaba ocupada, le dije, ya voy, tú eres el tercero en mi lista, espera. Y me demoré un poquito más, no fue el tercero, fue el quinto. Cerró el computador, se sentó, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer esto, no sé qué, que tú no me haces caso, que no sé qué. Se puso a llorar, o sea, fue un momento, pero así, ya no podía más, explosión. Y yo dije, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo manejo esto? Se me vino a la mente mindfulness, el tema de conciencia, y le dije, ¿pero qué sientes? Un poco reflexionando lo que decía Juan Sebastián, ¿y por qué estás sintiendo esto? ¿Por qué te sientes frustrado? ¿Y cómo lo podemos resolver? ¿No? Y un poco hacerlo reflexionar, sobrevivir y sentir esa rabia y esa emoción para aprender a gestionarla, ¿no? O sea, vivir ese presente, sentir esa emoción. Y yo desde que, digamos, practico la psicología positiva trato de ser muy consciente en todas estas cosas que me pasan y creo que el tema de ser consciente de lo que estás sintiendo te ayuda a procesarlo y a darle el peso que se merece, ¿no? Creo que el tema de gestión es un poco eso, ser muy, muy presente de lo que uno siente para tratar de, y requiere mucha práctica. Yo debo decir que sigo, digamos, trabajando en ello, pero creo que ser consciente de esas emociones va a ayudar a identificarlas, a darles el peso que se merecen y a gestionarlas y a tener una respuesta frente a eso, ¿no? Yo me quedo me voy a saborear el tema del asombro, el tema del aprendizaje del error, el tema de mirar a los otros y mirar lo que hacen y cómo lo hacen y verlos como positivamente y pensar que dentro de lo que tienen van a aportar algo. Creo que además esa es una cosa que en este momento tenemos que subrayar con mayúscula. Hemos jugado mucho tiempo a hacer caricaturas de los demás y decir, ese es un bobo, ese es un tonto, y en este momento tenemos que quitar esas caricaturas y tenemos que comenzar a decir, no, esa persona ha vivido diferente a mí, pero tiene algo que aportar, tiene algo que decir, tiene una voz. Entonces yo creo que pues hay mucho que decir ahí. Bueno, les regalo el micrófono a ustedes para que pregunten lo que quieran. Me da vueltas en la cabeza y es, todo esto de la psicología positiva en las manos equivocadas puede ser una cosa muy peligrosa, en el sentido en que es una estrategia de manipulación muy efectiva y vuelvo y recalco, en las manos equivocadas. ¿Cómo hace uno para que el tema de la gestión propia de las emociones, de un poco pensar, bueno, yo miro para adentro, me calmo, respiro, entiendo qué tengo que hacer yo al respecto, no me ponga en peligro frente a un papá tirano, como decía Juan, a un profesor tirano y eso escalado a un jefe tirano, un gobernante tirano? Es decir, sin el tema del pensamiento crítico, ¿cómo no se nos convierte esto en eso, en un arma de manipulación muy grave que un poco empieza a jugar en el tema de la educación para la adaptación y no la educación para la transformación, que finalmente es el sentido último, ¿no? Para mí el sentido último no es la felicidad, es un poco la búsqueda de sentido, tener una vida con sentido que es un poco más grande que el tema de la felicidad. Entonces, ¿cómo no se nos convierte esto simplemente en una estrategia de coaching medio manipuladora que hace que personas lleguen a fines un poco maquiavélicos a través de la excusa de la educación positiva y de la autorregulación, de que el problema es individual y no estructural? No lo había visto así, pero sí lo he visto desde otro lado que quizás es parecido y creo que es parte del proceso de algunas personas. Entonces, yo lo he visto así, en cómo hacer para acompañar ese proceso pedagógicamente que no se quede ahí y vaya más allá. No lo he visto desde la manipulación, que ahora lo voy a pensar más, pero claramente puede haber algo de eso allí. Lo que podemos hacer con los niños que tenemos cerca, bien sea como estudiantes, es que vayan más allá. Gestionar las emociones es lograr que tengan el nivel justo para hacer que yo haga lo que me beneficie a mí y a los demás. Entonces, no es solo calmarme, es calmarme y hacer algo. Nosotros tenemos una estrategia que se llama Tuga la Tortuga, que si alguien ha oído de Aulas en Paz seguramente la conoce, que es una tortuguita que tiene una historia y cuando la tortuguita siente rabia, como trabajamos con niños chiquitos, la tortuga se mete en su caparazón y los niños hacen una caparazón así y se calman y salen, pero ese es el primer paso, porque si estaba sintiendo algo, hay algo que hacer con eso. Y hay otras habilidades allí que llegan como la asertividad, como la participación,
muchas que hay que fomentar a partir de eso, para que no caigamos en el error de pensar que esto es solamente para que la gente se calme. Yo lo veo como parte del proceso, en cómo hacer para no quedarnos ahí, sino trascender, pero es súper importante. Yo te diría algo y es lo siguiente, si nosotros no vemos la psicología positiva como ciencia, caemos en el cliché que nos venden en los medios de comunicación. Yo llevo un poco como 7 años trabajando el tema, y cuando yo empecé hace 7 años a vender un taller de felicidad, yo le llamo felicidad de frente, y dentro de la psicología positiva está el tema de vivir con significado, lo dijo Aristóteles hace millones de años. Hoy en día la psicología positiva tiene evidencia científica, hay estudios que lo indican, donde una persona, y no es carreta, no es manipulación, es cierto, una persona que es feliz es hasta un 88% más productivo. Una persona que es feliz puede aumentar sus ventas hasta 3 veces. Hay investigaciones que lo evidencian, y hay expertos mundiales que se han dedicado por más de 30 años a investigarlo. Si nosotros miramos la psicología positiva, la felicidad de ahí, deja de ser, como bien dices tú, que se presta para eso, un modelo romántico. Sonja Lyubomirsky dice que la felicidad tiene una carga heredada del 50%, y a partir de ahí es que nosotros creo que hemos venido tejiendo el discurso, es con ese 40% cómo descubrimos nuestras fortalezas, con ese 40% cómo reconocemos las emociones y aprendemos a gestionarlas, con ese 40% cómo podemos cultivar emociones positivas, y eso está evidenciado. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas y además que tenemos 5 panelistas deseosos de contar su experiencia y de compartirla con ustedes, pero tenemos la oportunidad de hacerlo en los talleres. Les agradezco mucho a ustedes estar aquí y a los panelistas su generosidad con su experiencia y con su conocimiento. Entonces, les cedo la palabra a Natalia. Y para que no nos quedemos con el saber sobre, como lo comentó José, de verdad que los invitamos a participar de los talleres. Es ahí donde podemos bajar toda esta información, hacerla y volverla una experiencia y pues llevarse lo mejor de este foro. Pues más que mi experiencia, lo importante que habría que preguntar con respecto a las personas que participaron en la clase de yoga, si tuvieron esa sensación de poderse enfocar, realmente el yoga lo que busca es conciencia para poder darse cuenta de lo que pasa con nosotros, aceptar lo que pasa dentro de cada uno. Entonces yo por ahí veo uno de los que participaron, yo quisiera pasarles el micrófono si me permiten acá. Es la primera vez que hago yoga, no tenía ni idea, me pareció muy interesante porque primero tuvimos acá la charla donde ustedes hablaron muy bonito, pero ya en la práctica es uno recibir esas herramientas para el día a día. Yo soy coordinadora de convivencia en un colegio pues que tiene muchos estudiantes, y en el día a día es hacer eso, es ese reconocimiento. ¿Hoy qué me llevo? Me llevo ese reconocer mi cuerpo, la respiración, pues empecé a sentir mucho frío, reconocí hasta mi respiración que de pronto uno en el día a día y en el ajetreo no lo reconoce. En el aula de clase, para mis maestros, pues no es fácil, cuando se tienen grupos de 45 estudiantes y cada uno es un mundo de aprendizaje distinto, el que va a su propio ritmo, y tener esa dirección y aprender a manejar y reconocer las emociones, creo que es un reto, esto no es fácil, pero sí se puede. Muchas gracias por abrir estos espacios que son enriquecedores. Bueno, el taller que yo hice era sobre las fortalezas del carácter y que habla que hay 24 fortalezas transversales, digamos, en la humanidad, a las culturas y a la humanidad en general, o sea que todos los seres humanos tienen. Entonces en el taller lo que hicimos un poco fue revisar estas 24 fortalezas. Hay un test que uno puede hacer en la página web que es viacharacter.org, los invito a que la hagan si no la han hecho. Hay un examen que es en español, lo pueden hacer, es gratuito. Cada uno identificó 5 fortalezas y esas 5 fortalezas tenían que dibujar su superhéroe. Y dibujaron un superhéroe con estos 5 superpoderes que los aplicábamos a diferentes situaciones. Cada uno tenía fortalezas distintas.
Unos aplicaban liderazgo, otros aplicaban prudencia, otros aplicaban honestidad a la misma situación y cómo cada uno desde la fortaleza que tenía podía, digamos, aportar algo distinto, ¿no? Eso fue un poco la reflexión a la que llegamos. Y una pregunta muy interesante que fue, uno entiende el carácter como, ay, qué mal carácter que tiene esta persona, o qué buen carácter, o qué fuerte su carácter, o qué débil su carácter, pero en realidad uno nunca se pone a pensar en que el carácter va mucho más allá de eso, ¿no? A veces es como que tienden a dilatarse si uno se empieza a concentrar en lo bueno que uno tiene y en florecer. Bueno, digamos, el taller mío los vi como muy entregados, fue más bien un conversatorio, conversamos con ellos, un poco más o menos cómo es la estructura del cerebro, hablamos de las emociones, interactuamos con ellos. Entonces yo le voy a copiar a Margarita y le voy a dar el micrófono a alguien que estuvo allá para que cuente cómo fue el tema. Aprendemos 3 diferentes partes del cerebro, después otra parte todo el tema de emociones y que aparte hay un montón de emociones que muchos no conocemos y por ende tampoco sabemos ni siquiera lo que estamos sintiendo, ni cómo canalizarlo, ni cómo expresarnos o cómo hacer algo con eso, sino no lo guardamos o lo explotamos de alguna forma. Y el otro ya es la última capa, que es la que nos permite pensar y actuar y racionalizar, por decirlo así. Siempre me he sentido como muy, bueno, mi mamá y yo siempre nos hemos sentido como muy interesadas por todo este tema de autoconocimiento, pero también de no sé, superación, de realmente como crecer, por fáciles que parezcan, solo es el día a día con las situaciones que tengamos, que cada vez ponerlo en práctica, la verdad es la única forma de que queden ahí, de que realmente podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Bien, súper. Yo hice el taller sobre cultivo de emociones positivas y desarrollo de optimismo. Hicimos unos ejercicios, pero sobre todo conversamos pues, para conocer los intereses y la vida de las personas que estaban ahí, a quienes también les agradezco muchísimo. Y de pronto lo que traté de transmitir de fondo es que en la educación la escritura es una herramienta maravillosa, es un ejercicio de conciencia, de atención plena, y poner a nuestros estudiantes a que escriban sobre su vida, no tienen que compartir con seguridad, con intimidad, es una herramienta realmente muy útil. Entonces eso fue lo que quise compartir y fue un espacio muy bonito. Y como cierre que me corresponde, pues creo que fue un espacio también maravilloso, tenemos maneras muy distintas y complementarias de trabajar en la educación positiva, todo el trabajo que hace Fundación Duna con el yoga, como ciencia y como herramienta para desarrollar conciencia y paz interior. Me hubiera encantado estar allá, le dije a Margarita, haciendo un ejercicio de relajación, que lo necesitamos todos en medio de estos días estresantes y de nuestro tráfico y de nuestras dificultades y vicisitudes de la vida. Romina con el programa Aviva, de formación de profesores en 9 temas esenciales de la psicología positiva. Sin duda la experiencia lo que nos dice, si queremos generar transformaciones en las escuelas, tenemos que formar a nuestros profesores. Samuel con todo su tema de felicidad, además él lo trabaja de frente, sin miedos y sin nada, y el ejercicio que trabajó, porque él es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, cómo entrenar y programar el cerebro y cómo fortalecer los músculos del cerebro que nos interesa fortalecer. Bueno, José con el programa Aulas en Paz, que también qué maravilla saber que están trabajando con Telefónica, se está masificando, le está llegando a miles y miles de personas. Todo lo que ustedes hacen con niños tan bonito, y nos llevamos esa idea de parar y pensar, la idea de la caparazón, y es que pues hay muchas formas de generar regulación emocional, hay muchas cosas de generar formación humana. Esta solamente, lo que nosotros hacemos es solamente una aproximación, y parando y pensando y enseñándole a los niños, a las niñas, a que paren antes de reaccionar y piensen un segundo y respiren, y después canalicen sus emociones de una manera pues tranquila, asertiva, adecuada, pues estaremos haciendo mucho por la paz. Ese era realmente nuestro propósito. Entonces, pues a las personas de Telefónica, muchísimas gracias por la invitación, y compartir lo que hacemos, que nos enamora, pues es realmente maravilloso. Los agradecidos somos nosotros, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Recuerden que los foros Telefónica tienen alrededor de 4 ediciones al año. Siempre, obviamente, estamos tratando de llegar a otras ciudades, pero pues obviamente Bogotá siempre es uno de nuestros escenarios, entonces los invitamos a estar muy pendientes de nuestros cronogramas y por supuesto
venir a nuestros foros. Muchísimas gracias a todos ustedes.